Corría el año 1893. El mundo, o al menos su futuro, se había congregado en Chicago. Thomas Flynn sentía el pulso de la ciudad, un ritmo frenético y martillante bajo las suelas de sus botas. Lo detestaba. Venía de la certeza limpia y geométrica del acero de los ferrocarriles y los planos estructurales, un mundo donde la lógica era la reina. Chicago, presa de la fiebre de su exposición mundial colombina, era un manicomio caótico. La prístina ciudad blanca de la feria brillaba en el horizonte, una magnífica mentira de yeso y estopa, mientras la verdadera Chicago se pudría a su alrededor en una miasma de humo de carbón, sangre de los mataderos y desesperación. Thomas era un hombre de líneas perpendiculares en una ciudad de curvas vertiginosas. Era alto, enjuto, y vestía su precisión como un traje que le quedaba mal. Fue esta rigidez, como la había llamado su antiguo supervisor de Pinkerton, lo que le había costado el despido. «¿Ves la trampa, Flynn?», había refunfuñado su jefe, «pero olvidas al hombre que pone el cebo». Ahora, esa misma rigidez era la única herramienta que le quedaba. Estaba de pie frente al edificio de la calle Wallace. Era una monstruosidad de ladrillo feo de 3 pisos, un tumor arquitectónico agazapado en un barrio de honesta decadencia. El letrero, pintado con optimistas florituras, decía World's Fair Hotel. Su propietario, un carismático médico llamado H. Holmes, era supuestamente un pilar de la comunidad. Thomas sabía la verdad. Sabía de lo que eran capaces los hombres de gran visión y sin supervisión. Estaba aquí por Alice. Su hermana, brillante y temerariamente ambiciosa, había visto la feria como su oportunidad. Como periodista independiente, su intención era capturar la sombra de la Ciudad Blanca. Sus cartas habían estado llenas de luz eléctrica, maravillas imponentes y la energía cinética de las multitudes. Entonces, hacía una semana habían cambiado. Hablaban de su hotel, del extraño y afable Dr. Holmes. Su última y breve nota, entregada por correo 2 días demasiado tarde, había sido frenética. Había llegado esa mañana y había ido directamente a la habitación que ella alquilaba. La puerta estaba cerrada con llave. No se molestó en buscar al propietario. Había pasado 3 años diseñando cerraduras imposibles de forzar para cámaras acorazadas de bancos. La endeble cerradura de la puerta de Alice era un insulto. Se dio a su llave de tensión y a su ganzúa en menos de 4 segundos. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. Su equipaje estaba junto a la cama, su ropa doblada, una puesta en escena. Una actuación para un pariente preocupado. Thomas el ingeniero vio lo que un hombre normal habría pasado por alto, vio la geometría. La habitación no era cuadrada. Las dimensiones medidas a pasos eran 2 pies más cortas de lo que debería permitir la mampostería exterior del edificio. Se puso a 4 patas, sus dedos trazando las juntas de las tablas del suelo. Cerca de la pared, una tabla tenía una elasticidad delatora. Usó el borde plano de su llave inglesa para hacer palanca. Debajo yacía el cuaderno de reportera de Alice. Su sangre, habitualmente tan templada, se heló. Leyó su letra frenética e inclinada. Es un camaleón, encantador. Me invitó a cenar, habló de medicina y progreso. Pero sus ojos, Dios, sus ojos, no son amables, son anatómicos.
ojos de cirujano. Thomas pasó la página. La escritura era más temblorosa. Las paredes están cambiando. No estoy loca. Me fui a dormir y la puerta estaba en la pared izquierda. Me desperté y estaba en la derecha. No, eso es imposible. Es el pasillo. El pasillo es diferente. Las escaleras no llevan al mismo sitio. Lo he medido. El descansillo del segundo piso es 3 pies más ancho que ayer. Supo al instante lo que esto significaba. Esto no era un hotel, era una máquina. La última entrada era una única frase borrosa: no hay tercer piso. Estoy en el tercer piso. No hay tercer piso. Él viene. Habitación 341. Él sabe. Thomas cerró el cuaderno. La trampa estaba puesta. El cebo era su hermana. Y el hombre que la había puesto había olvidado una cosa. La había puesto para un ingeniero. Thomas no usó la gran escalera alfombrada. Encontró la escalera de servicio, un pasadizo estrecho y lleno de astillas que apestaba a lejía y comida rancia. Se movía con una practicada economía de movimiento. Su juego de ganzúas era un peso frío en el bolsillo de su abrigo. No era un luchador, era un desmantelador. El segundo piso era un laberinto. Al salir del hueco de la escalera, se encontró en un pasillo que parecía desafiar a Euclides. Era demasiado estrecho y las luces de gas estaban espaciadas a intervalos irregulares, creando charcos de sombra desorientadora. Había puertas a ambos lados de las paredes, docenas de ellas, muchas más de las que la planta del edificio podría albergar. Se dirigió a la puerta más cercana, marcada con el 214. Pegó la oreja a la madera. Silencio. Probó el pomo, cerrado. Deslizó su ganzúa en el ojo de la cerradura. Sintió los pistones y frunció el ceño. No había pistones. El ojo de la cerradura era una pieza de latón maciza y fresada, una falsificación. Pasó a la siguiente puerta, 216, también falsa, 218, 220. Pasó la mano por el papel pintado entre ellas, presionando ladrillo macizo. Esto no era un pasillo, era un escenario, un matadero diseñado para parecer un pasillo. Un sonido débil, la tos nerviosa de un hombre, resonó desde el fondo. Thomas se aplastó contra un hueco, con la mano en la llave inglesa. Un hombre emergió de la penumbra, cargando una pila de ropa de cama sucia. Era delgado, con una expresión perpetuamente preocupada y un bigote ralo y pajizo. Dio un respingo al ver a Thomas. «Señor, me he asustado», jadeó el hombre, dejando caer una sábana. «Se supone que los huéspedes no deben estar en esta ala. El doctor, Holmes, él es muy particular. Estoy buscando a mi hermana», dijo Thomas con voz plana. «Alice Flynn, habitación 341. El rostro del hombre, ya pálido, adquirió el color del cebo rancio. Se humedeció los labios. 341 no hay. Señor, debería irse. Este no es un buen lugar. ¿Dónde está ella?» El hombre se encogió ante la fría autoridad en la voz de Thomas. Yo no lo sé. Solo limpio. Soy Benjamin Petersell. Soy el carpintero.
principalmente, y el conserje. Miró a izquierda y derecha, sus ojos moviéndose como pájaros atrapados. Se inclinó, su aliento era agrio. Es un demonio, señor, un verdadero demonio. Lo vi con una joven antes. La llevó arriba. ¿Arriba? ¿Al tercer piso? Sí, pero no puede usar la escalera de invitados. Él las vigila de su oficina. Tiene mirillas, cables. Pitezel agarró a Thomas por la manga. Pero hay otra forma, un montacargas. Puedo enseñarle. Tengo que hacer algo. Tengo familia. No puedo permitir esto. Por favor, señor, rápido. Thomas estudió al hombre. Sudaba, temblaba. Era la imagen perfecta de un hombre decente y aterrorizado, llevado demasiado lejos. También era un mentiroso. Thomas conocía al tipo, los Pinkerton estaban llenos de ellos. Hombres que se hacían la víctima, el informante, el testigo, todo para enmascarar su propia complicidad. Pero Pitezel era también su único camino a seguir. Muéstrame, dijo Thomas. Pitezel lo guió a través de un laberinto de pasillos traseros. El aire se volvía más viciado, más caliente. La propia construcción del edificio parecía maliciosa. Los vanos de las puertas estaban situados a alturas extrañas, obligando a uno a agacharse. Los suelos se inclinaban imperceptiblemente, guiando al caminante hacia puntos centrales invisibles. Aquí dentro, susurró Pitezel, abriendo una puerta a lo que parecía ser un gran armario de ropa blanca. Thomas entró. Pitezel lo siguió, cerrando la puerta tras ellos. La habitación era pequeña, quizás de 6 pies cuadrados. El montacargas está detrás de este panel, dijo Pitezel, manipulando una sección de la pared. Thomas no estaba mirando el panel, estaba mirando el techo, a las paredes. No eran de yeso, eran de hojalata pintadas por encima. Y la puerta, ahora lo veía, no era de madera, era de acero, revestida con una fina chapa de roble. Los bordes estaban sellados con juntas de goma. Lo olió un instante antes de oírlo, un leve olor aceitoso, como almendras amargas. Oyó el clic del pestillo, no procedente del manoseo de Pitezel, sino desde fuera de la habitación. Un pesado y mecánico clunk. Simultáneamente comenzó un suave siseo. Venía de una pequeña boquilla perforada en el techo. Los ojos de Pitezel se abrieron de par en par, no de sorpresa, sino de puro terror animal. Él lo prometió, tartamudeó, arañando la puerta. Me lo prometió. Gas, dijo Thomas. No malgastó aliento en gritar. Agarró a Pitezel por la pechera de la camisa y lo estampó contra la pared. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. 1 minuto. 2. Oh Dios, mis hijos, mis pobres hijos. Pitezel se desplomó, sollozando. Me estaba probando, gruñó Thomas, su mente corriendo. Soltó a Pitezel y se arrojó contra la puerta. Era sólida, una puerta de cámara acorazada, disfrazada. Examinó el mecanismo de la cerradura. No había ninguno en el interior. El siseo se hizo más fuerte. El olor a almendra era abrumador. Los pulmones de Thomas ya empezaban a arder. Pitezel estaba en el suelo, llorando. Thomas miró al techo, la boquilla, miró al suelo, las paredes, selladas, una caja hermética. No, cayó de rodillas
apretando la cara contra las tablas del suelo. Ahí, un hueco de 1/4 de pulgada bajo la puerta. Aire. Puso la boca en la rendija, inhalando un fino y precioso chorro de aire polvoriento del pasillo. ¡Al suelo!, le gritó a Pitezel. «Póngase en el suelo. Respire por la rendija». Pitezel no se movió, solo se metía y gemía. Inútil. Thomas yacía plano, su mente un motor cristalino de lógica. El gas era cianuro o algo similar. ¿Más ligero que el aire? No, parecía estar llenando la habitación de manera uniforme. Pero la presión para forzar el gas a entrar había que permitir que el aire saliera. Se arrastró por la pared, sus dedos sondeando, y lo encontró. Un pequeño respiradero enrejado cerca del suelo, casi idéntico a la boquilla de entrada. Estaba succionando aire hacia afuera, creando una circulación mortal. No podía bloquear la entrada, pero la salida. Sacó su pesada llave inglesa del abrigo. La rejilla estaba atornillada. No tenía tiempo. Metió el mango de la llave en la rejilla, haciendo palanca contra la pared de hojalata. Puso la bota sobre ella y pisoteó. El metal chirrió. La rejilla se dobló, pero no se rompió. La habitación se estaba nublando. La visión de Thomas se estaba convirtiendo en un túnel. Sintió una extraña euforia, una ligereza de cabeza. Pisoteó de nuevo. Crack. La rejilla se desprendió, pero no era suficiente. El agujero era demasiado pequeño. Miró a Pitezel. El hombre era un peso muerto. Thomas arrancó las sábanas sucias que Pitezel había estado llevando, metiéndoselas en su propio abrigo. Le quitó la chaqueta a Pitezel, arrancándosela de su cuerpo sin resistencia. Metió la ropa, su propio abrigo, las sábanas, todo lo que tenía en el respiradero de salida, apretujándolo con fuerza, creando un tapón. El siseo de la boquilla del techo se hizo más agudo, más tenso. La presión aumentó, el gas no tenía a dónde ir. ¡Pop! Un remache de la boquilla del techo salió disparado golpeando la pared opuesta. Luego otro. Con un súbito whoosh, la boquilla de entrada invirtió su flujo. Una niebla de veneno salió disparada hacia arriba por la tubería cuando el equilibrio de presión falló. El siseo cesó. Thomas yacía en el suelo, su corazón martillando contra sus costillas, absorbiendo el aire polvoriento de la rendija del pasillo. Estaba vivo. Después de un minuto completo, oyó cómo un pesado cerrojo se deslizaba hacia atrás en el otro lado. La puerta se abrió. El Dr. H. Holmes estaba enmarcado en el umbral. Era apuesto, impecablemente vestido, con un bigote oscuro y bien cuidado, y unos ojos que poseían una escalofriante claridad blanco-azulada. No estaba sorprendido ni enfadado. Parecía encantado. «Señor Flynn», dijo, su voz un barítono suave y culto. «Qué placer. Señor Pitezel, es usted una terrible decepción. Se suponía que debía quitar la ropa de cama, una variable incontrolada». Holmes entró en la habitación, dando un empujoncito con su zapato pulido al casi catatónico Pitezel. «Levántese, Benjamin, lleve este fracaso al sótano. Parece que requiere una demostración más práctica». Pitezel se puso en pie de un salto, su rostro una máscara de terror quebrado. «Sí, doctor, enseguida, doctor». «No», dijo Thomas.
poniéndose en pie. Estaba mareado, pero su voz era de hierro. No voy a ir a ninguna parte con él. Holmes sonrió. Oh, me temo que sí. Verá, señor. Flynn, su hermana, está en el sótano. Y el aire allí abajo se está volviendo bastante escaso. Después de todo, usted es un hombre que aprecia la mecánica del vacío. Hizo un gesto hacia el pasillo. Después de usted, estoy tan ansioso por ver qué hace a continuación. El juego había cambiado. Holmes ya no era solo el arquitecto, era el director del juego. Y acababa de invitar a Thomas al tablero final. Pitezel, moviéndose como un sonámbulo, condujo a Thomas a una sección del pasillo que estaba simplemente mal. El papel pintado se estaba despegando, revelando ladrillo desnudo. Al final no había puerta, solo un agujero, un conducto. El conducto. Para entregas, tartamudeó Pitezel, evitando la mirada de Thomas. Tiene su familia, ¿verdad?, dijo Thomas. No como una pregunta. Pitezel solo asintió, su cuerpo temblando. Dijo que los dejaría ir. Si yo lo ponía a prueba para él, le gusta mirar. Le gusta ver cómo se desmontan las cosas. Y usted le creyó. Thomas miró hacia las fauces negras y grasientas del conducto. Olía a cal y a algo dulce, como carne podrida. Es un hombre de ciencia, susurró Pitezel, con una esperanza desesperada y demente en su voz. Él cumple su palabra. Es un carnicero. Apártese de mi camino. Thomas no esperó a que lo empujaran. Se sentó en el borde, se agarró a los lados y se deslizó hacia la oscuridad. El conducto era empinado, un viaje discordante y aterrador, en la más absoluta oscuridad. Se deslizó durante lo que parecieron 100 pies, el metal resbaladizo por alguna inmundicia desconocida, antes de ser escupido sobre un suelo duro de piedra. Aterrizó en cuclillas. El aire aquí era frío, húmedo y cargado con un cóctel de olores viles. Productos químicos, humo de carbón, cal viva, y debajo de todo el tufillo cobrizo de sangre vieja. Estaba en el sótano. Se puso de pie, dejando que sus ojos se acostumbraran. Una luz tenue se filtraba desde una única ventana alta y enrejada. El espacio era enorme, una pesadilla subterránea de ladrillo y mortero. En una esquina vio un horno masivo de escala industrial, su puerta de hierro tan alta como un hombre. En otra, una larga mesa de madera teñida de oscuro, repleta de herramientas quirúrgicas que brillaban en la penumbra. Tuberías, gruesas como el brazo de un hombre, serpenteaban por el techo y las paredes, convergiendo todas en un complejo colector de ruedas y palancas. Este era el corazón oscuro del edificio, la sala de control. Alice, gritó. Su voz fue tragada por la piedra, pero lo oyó. Un débil y rítmico golpe, golpe, golpe. Siguió el sonido, moviéndose más allá de cubos de ácido y montones de tierra espolvoreada con cal hacia la esquina más alejada. Allí, encajada en la pared, había una puerta. No era la puerta de una habitación, era la puerta de una cámara acorazada, pesada, circular,
con una rueda de combinación y una pequeña mirilla de cristal grueso. Corrió hacia ella. Dentro, en la oscuridad, vio una forma. Apretó la cara contra el cristal. Era Alice. Su rostro estaba apretado contra el otro lado del cristal. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, su boca abierta en un grito silencioso. Tenía las manos en carne viva y pudo ver cómo su aliento empañaba el cristal en bocanadas irregulares y desesperadas. Golpe, 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 estaba golpeando el acero con el zapato. Alice, apártate, agarró la rueda de combinación haciéndola girar. Era inútil. Una cerradura de alta gama con retardo de tiempo. No podría forzarla en días y mucho menos en minutos. Un diseño hermoso, ¿no es así? La voz de Holmes resonó desde lo alto de los escalones de piedra. Descendía lentamente llevando un farol. Se había quitado la chaqueta del traje y se había puesto un pesado delantal de carnicero de cuero. Una caja fuerte hecha a medida por la compañía Diebold, continuó Holmes, su voz conversacional, como si discutiera el clima, anunciada como a prueba de fuego y ladrones. Olvidaron mencionar a prueba de sonido y aire, un descuido que he encontrado de lo más útil. Dejó el farol sobre la mesa quirúrgica, iluminando las lúgubres herramientas. ¿Cuánto aire?, exigió Thomas, con las manos apretadas a los costados. Holmes consultó su reloj de bolsillo. Es una joven saludable, pero está, agitada. A su ritmo actual de consumo, apostaría por 7 minutos, quizás 8. Usted, por otro lado, tiene un problema más inmediato. Holmes giró una gran rueda roja en el colector de tuberías. Un siseo bajo y pesado llenó el sótano. No era el olor agudo del cianuro, era el familiar olor dulzón del gas de alumbrado, el tipo que iluminaba las calles de la ciudad, el tipo que, en un espacio confinado, era explosivo. Un tipo diferente de prueba, señor Flynn, dijo Holmes, cogiendo un pesado bisturí de hoja larga de la mesa. Una cuestión de física. Puede resolver el rompecabezas de la cámara acorazada antes de que la atmósfera de esta habitación se vuelva incandescente. Yo, por supuesto, ya he encendido el piloto en el horno. La mente de Thomas era un borrón de cálculos. El volumen del sótano, el caudal de gas, la ubicación de la llama piloto. Tenía quizás 5 minutos antes de que la proporción de gas y aire alcanzara su punto de inflamación. Holmes estaba jugando con él. Quería que Thomas se obsesionara con la cámara acorazada, que entrara en pánico, que fracasara. Thomas hizo lo último que Holmes esperaba. Le dio la espalda a la cámara acorazada. Le dio la espalda a su hermana. Corrió a toda velocidad hacia el colector de tuberías. Holmes, sorprendido por primera vez, soltó una carcajada de intriga. Sí, eso es. Enfréntese a la máquina, señor Flynn. Thomas no se estaba enfrentando, la estaba secuestrando. Conocía este sistema. Era una tubería principal de gas y agua estándar de un edificio grande, perversamente reutilizada. Vio la válvula de flujo principal que Holmes había abierto. Vio las líneas secundarias. Una, marcada con una pequeña F, claramente conducía al horno. Otra, sin marcar, conducía a la habitación sellada donde Peterson lo había gaseado.
Una tercera serpenteaba directamente hacia dentro del propio horno. Holmes lo estaba cazando ahora, moviéndose con la gracia de un cirujano, el bisturí en posición baja. ¿Qué hará, ingeniero? Cerrar el gas. Una elección sensata. Pero entonces todavía tiene el problema de la cámara acorazada y el problema de mí. Thomas agarró la rueda de la línea de gas interna del horno. La abrió de golpe, del todo. El siseo en la habitación disminuyó a medida que la presión se desviaba. Ahora gas crudo, sin encender, estaba bombeando a pies cúbicos directamente a la cámara de combustión sellada del horno. Solo está alimentando la llama, se rió Holmes, abalanzándose. Thomas lo esquivó, agarrando una pesada barra de hierro del suelo. No la blandió. La atascó en la otra rueda, la válvula principal que Holmes había abierto, y la partió, rompiendo el mecanismo en la posición de abierto. El siseo volvió a ser un rugido. Nos ha condenado a ambos, gritó Holmes, su compostura finalmente rota. Se abalanzó de nuevo, el bisturí brillando. Thomas bloqueó con la barra de hierro. El estruendo del metal contra el metal resonó en la habitación de piedra. Él era más fuerte que Holmes, pero Holmes era más rápido, más preciso. La hoja del médico cortó el antebrazo de Thomas. Thomas ignoró el dolor. Retrocedió, no hacia las escaleras, sino hacia el horno. El aire está saturado, doctor, gritó Thomas, su voz rota. Pero usted es un hombre de ciencia. Sabe sobre el vacío, sabe sobre la presión. Estaba en la puerta del horno, era masiva, de hierro negro, con un pesado pestillo de barra. Este sótano será un infierno, gritó Thomas, con la mano en el pestillo. Es su única salida, el único lugar construido para contener la llama. Estaba mintiendo. El gas en la habitación era malo, pero el gas dentro del horno, mezclándose con la llama piloto, era una bomba. Holmes se detuvo. Estaba calculando. El ingeniero, su oponente, le estaba diciendo la verdad. El fuego cuando llegara sería breve pero total. Una llamarada. Lo único en esta habitación diseñado para soportar ese tipo de calor era el propio horno. ¿Piensas atraparme?, se burló Holmes, pero estaba mirando el horno. «Pienso vivir», gritó Thomas. Miró más allá de Holmes, a la cámara acorazada, a Ellis. Estaba desplomada contra el cristal, con los ojos cerrados. «Se ha ido», susurró Thomas, su voz quebrándose. «Ha ganado. Solo déjeme». Estaba actuando, rezando para que ella estuviera actuando. La desesperación fingida fue la pieza final. Holmes vio a un hombre roto, un héroe fracasado, haciendo un último movimiento desesperado y estúpido. «Usted primero, señor Flint», dijo Holmes, señalando con el bisturí. «Ábralo. Esperaremos a que pase el fuego juntos». «No», dijo Thomas. Miró la tubería que había abierto. «He cambiado de opinión. Voy a llevarlo conmigo». Sacó una cerilla de su bolsillo. Era la única variable que Holmes no había controlado. Los ojos de Holmes se agrandaron. Vio la cerilla, vio el aire saturado, vio la barra de hierro en la mano de Thomas. Vio la puerta abierta del horno, el único escudo, su lógica, su arrogancia, todo su sentido psicopático de autoconservación. Le gritaron, corrió, se zambulló de cabeza a través de la puerta abierta de su propio crematorio. Thomas estaba sobre él antes de que Holmes pudiera darse la vuelta.
cerró de golpe la pesada puerta de hierro. El sonido fue un estruendo ensordecedor. Bajó el pesado pestillo de barra, sellándolo. Gritos estallaron desde el interior. Golpes ahogados y furiosos. No condujiste el gas a la habitación, Thomas. Chilló Holmes, su voz metálica y distante. Tú. Lo conduje con usted, gruñó Thomas. No necesitó la cerilla. La llama piloto ya estaba allí. Un wumf bajó. Sacudió la puerta de hierro. La barra se tensó. Los gritos se convirtieron en un lamento agudo y fino, y luego, abruptamente, cesaron. Una ola de calor intenso bañó la espalda de Thomas. El horno ahora estaba haciendo honor a su nombre. Thomas se tambaleó, sus brazos sangrando, sus pulmones doliendo. Corrió hacia la cámara acorazada. ¡Alice! ¡Alice! Ella no se movió. Puso sus manos en la cerradura de combinación. No era un ladrón de cajas fuertes, era un ingeniero. Él las había diseñado. Pegó la oreja al frío acero, sus dedos ensangrentados moviendo el dial. No, estaba escuchando los pistones. Estaba sintiendo la transferencia de movimiento. El ligero, infinitesimal cambio en la fricción a medida que los engranajes se alineaban. Clic. H-N-N-N-G. Clac. Se estaba quedando sin tiempo. El horno rugía, su metal comenzaba a brillar con un rojo cereza apagado. La piedra a su alrededor se estaba agrietando. El fuego estaba suelto. Arrancó su llave de tensión del bolsillo. No forzó la cerradura. Atascó la llave en el dial y lo arrancó de la puerta. Metió la ganzúa profundamente en el mecanismo expuesto, encontrando la palanca final y la forzó. Hubo un chasquido de acero rompiéndose. La manija giró, abrió la pesada puerta de un tirón. Una nube de aire fétido y caliente salió apresuradamente. Alice cayó en sus brazos como un peso muerto. No respiró. Le abofeteó la cara. Alice, respira. Maldita sea, respira. La echó sobre su hombro como un bombero y corrió. El sótano era un horno. Las escaleras estaban ahogadas por el humo negro. El fuego rugía por el conducto por el que había bajado, convirtiendo todo el edificio en una chimenea. Pitesel gritó, pero sabía que el cobarde se había ido hacía mucho tiempo, o más probablemente estaba muerto hacía mucho. No había salida. Las escaleras eran un muro de llamas. Lo vio el conducto del carbón. El que debería haber notado al entrar era pequeño, oscuro y conducía hacia arriba, hacia la calle. Metió a Alice primero, empujándola hacia el pasadizo negro y sofocante, y luego se metió tras ella, trepó sus brazos y piernas gritando, empujando el cuerpo inerte de ella por delante. Jolín y cenizas llovían. El conducto se convirtió en un horno. Trepó hasta que sus músculos cedieron, hasta que el mundo fue solo negrura y calor, y el olor del cabello de su hermana. Rompió la superficie. Su cabeza y hombros atravesaron una placa de metal en la acera. Jadeó, absorbiendo el aire fresco y húmedo de la noche de Chicago. Estaba vivo. Sacó el cuerpo de Alice al pavimento. Estaba pálida, quieta, pero cuando el aire fresco golpeó sus pulmones, dio una única tos áspera y entrecortada. Sus ojos se agitaron y se abrieron. Thomas se derrumbó a su lado en los adoquines.
Su cuerpo era una constelación de dolor. Detrás de ellos, el World's Fair Hotel era un infierno. Las llamas salían de cada ventana en cada piso. Los ángulos extraños e imposibles del tejado se derrumbaron hacia adentro. Las paredes, esas paredes imposibles y cambiantes, se doblaron. La multitud en la calle miraba, hipnotizada por el espectáculo. Los carros de bomberos resonaban en la distancia. Alice le agarró la mano, su agarre sorprendentemente fuerte. Thomas, susurró con la garganta irritada. Los ojos. Lo sé, dijo él, ayudándola a ponerse en pie. Lo sé. No miró hacia atrás al fuego. No vio cómo el ladrillo y el mortero se desmoronaban, enterrando las mesas quirúrgicas, las cubas de ácido y el horno de hierro al rojo vivo bajo 1.000.000 de toneladas de escombros. No se quedó para contárselo a la policía. No le habrían creído. Habrían visto a un Pinkerton despedido y obsesionado con la lógica, despotricando sobre paredes móviles y habitaciones llenas de gas. No había venido a Chicago para ser un héroe. Había venido a desmantelar una trampa. Puso su brazo alrededor de su hermana y juntos los dos se alejaron, cojeando del castillo en llamas, desapareciendo entre las multitudes anónimas e iluminadas por la electricidad de la Ciudad Blanca. No habían matado al monstruo, simplemente lo habían sellado en la tumba que él mismo había construido.